Bueno, yo voy a compartir con ustedes alguna de la información que hemos tenido como resultado después de más de un año de estudio dentro del Centro Humboldt, y vamos a comenzar con el tema de uso del suelo. Realmente para nosotros era muy importante analizar este tema, ya que en algunas de las declaraciones que se ha dado, ¿verdad? Y lo que se ha dicho es de que el proyecto del canal interoceánico va a ser utilizado como la salvación de nuestros recursos, va a beneficiar los suelos de nuestro país, y entonces y se decía de que la mayor parte del territorio por donde va a pasar este proyecto ya está destruido. Para nosotros era importante entonces hacer esta revisión y poder constatar si efectivamente está o no está destruido esta parte de nuestro territorio nacional. Acá únicamente está en la tabla ya resultado de la revisión cartográfica que se maneja oficialmente. Retomamos lo que es el mapa de uso de suelo elaborado por MACFOR en el año 2011 y hemos consolidado algunos de los usos para que tengamos un poco más de mejor visión en qué estamos ocupando, ¿verdad? Nuestro suelo, qué es lo que hay ahí. Y podemos ver con cierto nivel de detalle todos los tipos de bosques que hay en esta zona. Estamos hablando únicamente en la zona del área de influencia directa que les mencionaba durante mi explicación en el sobrevuelo, que son de 10 kilómetros a cada lado de la ruta del canal o del cauce del canal. Entonces la franja de esos 20 kilómetros es toda la información que les voy a dar a partir de ahora, es únicamente de esa área. Entonces tenemos acá, por ejemplo, bosques de palma, hay más de 5.000 hectáreas, bosques de manglar, latifoliado cerrado, latifoliado abierto, hay cultivos, ¿verdad? Una gran parte de ese territorio también está destinado para pastizales. En total hemos identificado un área de 324.945 hectáreas que están en esta área analizada, pero lo más importante es cuando hacemos una revisión de cuánto bosque tenemos, independientemente del tipo, en esta área por donde se va a construir el canal y el área que va a ser impactada de forma directa de esa franja que hemos hablado. Y entonces vemos, por ejemplo, en el gráfico, todo lo que está en color verde, que es esto que está acá, que estoy señalando, todo esto que está acá en color verde es bosque, independientemente del tipo, ¿verdad? Si vemos acá en las cifras, tenemos de que más de 193.000 hectáreas son las que tienen un tipo de cobertura de bosque de toda el área que fue estudiada. ¿Qué significa esto? Que casi el 60% del territorio que está dentro de esta área de influencia directa está con cobertura boscosa. Entonces no es cierto de que todo el territorio por donde va a pasar el canal está completamente destruido, y aunque fuera así, eso no es ninguna justificación para que se realice un proyecto de este tipo. Y vemos, ¿verdad? Acá están los tipos de bosque, y esto que es Tacotal, que es un bosque secundario, intervenido, es cierto, pero al final un bosque secundario, y que son realmente relictos de bosque que pueden ser utilizados para la conservación. Y ahí es en donde se tiene que hacer y enfocar el esfuerzo gubernamental para poder trabajar y fomentar lo que es la regeneración natural y poder convertir esos bosques a un área mucho más importante. Luego tenemos en esta zona, ¿qué es lo que hay? Ahí hay algunas especies de animales, y nosotros hemos tomado en consideración un libro que fue publicado en diciembre del año pasado, ¿verdad? Un libro que se llama Lista Roja, Especies en Alto Riesgo.
Ahí nosotros hemos retomado, ¿verdad?, esta información porque pues, es una publicación de la Asamblea Nacional, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, y para nosotros era muy importante poder identificar cuáles eran estas especies que tienen algún nivel de peligro o están especies en estado crítico dentro de la zona donde se va a construir el proyecto. Nosotros hemos identificado en este libro y hemos revisado cada una de estas especies y hemos podido identificar la zona o donde están emplazadas dentro de nuestro territorio. De esa manera es que logramos extraer algunas de estas especies que ustedes logran observar acá, ¿verdad? Pueden leer algunas que son principalmente la zona, las especies de los mamíferos, ¿verdad? Pero también hay aves, entre otras. Y todas estas tienen un estado en peligro crítico o están vulnerables, y otras que tienen, ¿verdad?, este peligro crítico, principalmente los mamíferos de gran tamaño. Por ejemplo, oso hormiguero, danto, los gatos montés, los tigrillos, el tigre o jaguar. A nosotros nos llama mucho la atención de que, a pesar de que a nivel gubernamental se ha emitido esta publicación tan detallada, en donde dan a conocer no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional todas las especies que tenemos en nuestro país que tienen un alto nivel de riesgo ante la extinción, a pesar de ello estemos dando, ¿verdad?, concesiones para el desarrollo de proyectos de este tipo. Pero además, bueno, ahí están estas, ¿verdad?, algunas de las especies. Quise poner esta imagen de los pájaros bobo porque es algo que igual casi no se ha hablado y casi nadie conoce, del cayo que está enfrente de la salida del cauce del canal en el mar Caribe, que está a pocos kilómetros de distancia, ¿verdad? Estos son los pájaros bobos, que también están dentro de una lista para conservación a nivel internacional. Y ahí es, ¿verdad?, algunas de las imágenes de las especies que tienen un alto nivel de riesgo o que están en estado crítico dentro de la lista, ¿verdad? Solamente decirles también de que a pesar de que esta lista roja tiene bastante información y logramos identificar algunas de las zonas en donde están emplazadas estas especies de fauna, realmente en las vedas nacionales indefinidas que fueron presentadas en la resolución ministerial del Marena en enero de este año, hay una gran cantidad de especies silvestres que están en estado crítico y que no están contempladas en la lista roja de especies. Entonces quiere decir de que la lista que teníamos en la tabla es muchísimo más extensa, porque muchas de las especies que están acá están exactamente localizadas en el área por donde va a cruzar el canal interoceánico. Esto es un mapa que nosotros hemos elaborado en donde hemos logrado identificar todas las comunidades, los municipios por donde va a pasar el canal interoceánico, y algunas que están afectadas directamente, ¿verdad? En la zona de influencia directa, que es esta de 10 kilómetros que le mencionaba, ahí hemos logrado contabilizar más de 270 poblados. ¿Qué hicimos ahí? Tomamos toda la parte de la cartografía básica que nosotros manejamos, más información que se maneja oficialmente a través del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, y sobre esa información superpusimos toda la información que fue proporcionada por la empresa. ¿Cuál es toda esa información? Únicamente una imagen que ponen en PowerPoint de la ruta por donde se espera que pase el canal. Nosotros hicimos todo ese trabajo, hicimos el trabajo cartográfico para poder tener el chain o la capa, ¿verdad?, de la ruta, y posteriormente superponérsela a las imágenes que ya teníamos, a los mapas que ya teníamos, y así fue que nos dio esa información, ¿verdad? Más de 270 poblados que están dentro del área de influencia. Dentro de ellas, ¿verdad?, están 4 cabeceras municipales y una cabecera
departamental. Hemos también incluido la parte de los proyectos asociados, como les han llamado, de la concesión. Acá únicamente se presentan lo que es el aeropuerto internacional, la parte de la zona de libre comercio, la parte del complejo turístico San Lorenzo que se quiere construir y la parte de la ciudadela, ¿verdad? Que ahí pues no sabemos quiénes son los que van a ir a vivir en esa área. Esto les recuerdo de que toda esta área de los proyectos son áreas que han sido delimitadas por la empresa, que han sido presentadas por la empresa y que nosotros únicamente hemos retomado esa información y logramos ver ahí, ¿verdad?, algunas de las comunidades que están dentro de estos subproyectos, ¿verdad? Ahí el aeropuerto también que se quiere hacer en la zona de Rivas. Esto que es la ruta que va en la parte centro y en la parte caribe, y hemos incluido ahí la localización del embalse artificial Atlanta, ¿verdad? Ya ustedes igual lo habían observado, y vemos cómo nosotros acá, por ejemplo, estas líneas rojas es el área de influencia directa de esa franja de 20 kilómetros que hablábamos, y cómo gran parte de lo que está contemplado como el embalse está fuera de esa área de influencia directa, lo que significa de que realmente el impacto es mucho mayor si nosotros tomamos en consideración todas las poblaciones y todos los recursos naturales que están contenidos en la parte superior o parte norte de este lago, ¿verdad? Acá se logra identificar, ver un poco cómo está el canal y el lago dentro de los territorios indígenas y afrodescendientes Rama y Criol. Esto que está acá achurado con estas rayitas acá, ese sombreado corresponde al territorio indígena, y vemos cómo la ruta que ha sido definida, ¿verdad?, o presentada por el concesionario, va prácticamente a cortar en dos el territorio indígena. O sea que ya no vamos a tener uno, sino que vamos a tener el gobierno Rama y Criol Norte y el gobierno Rama y Criol de la parte sur de nuestro país. Y eso tiene que ver también y tiene consecuencias a nivel no únicamente de territorio, sino también de convivencia, ¿verdad? Muchas de las comunidades y de las poblaciones que están en la parte norte, para poder comunicarse, ¿verdad?, con las comunidades que están en la parte sur, que ahora va a quedar, después que se construya el canal, va a ser obstaculizado su libre acceso para poder llegar hasta estas comunidades, ¿verdad?, por el tráfico frecuente de las grandes embarcaciones que va a haber en la parte del Caribe. Todo esto que está acá en este color, esto sombreado en color verdecito, es la parte que es utilizada para zona de pesca por parte del gobierno y de la población Criol y Rama. Estos entregas que están acá son la localización en donde se han identificado algunos sitios históricos, varios de los cementerios, varios de los lugares más importantes para la cultura y la cosmovisión indígena en esta zona van a ser afectados directamente cuando se construya este megaproyecto. También tenemos la parte de amenaza. Ya decía el ingeniero Víctor de que eso fue uno de los componentes que nosotros trabajamos, y esto tiene que ver más bien con qué tan vulnerable incluso podría ser el proyecto mismo ante la ocurrencia de algunos fenómenos, ¿verdad? Fenómenos naturales, principalmente fenómenos hidrometeorológicos extremos, como podemos ver acá. Todo esto que está en color azul son zonas que históricamente son inundables, pero también la zona, ¿verdad?, que está por donde se quiere construir el canal es una zona que es altamente impactada por la ocurrencia de huracanes. Esa es una zona de trayectoria de huracanes, y obviamente eso se debe de tomar en cuenta para durante, ¿verdad?, la construcción de esta mega obra.
Lo otro que a nosotros nos llamaba la atención es que, por ejemplo, cuando se hizo la presentación de la ruta, la empresa concesionaria había dicho de que el proyecto no iba a tener ningún nivel de amenaza sísmica. Para nosotros nos dimos a la tarea de revisar información que se maneja a nivel oficial, y ha sido corroborada por nuestros técnicos científicos a nivel nacional de nuestras instituciones públicas, con el acompañamiento técnico de algunos especialistas a nivel internacional, y nos llamó mucho la atención de que, a pesar de que tenemos esta cartografía, esta información de todas las fallas sísmicas, que son todas estas líneas de color amarillo que ustedes pueden ver sobre el mapa, a pesar de eso se dice de que realmente el proyecto no va a tener ningún tipo de amenaza sísmica, cuando podemos ver de que efectivamente toda la ruta por donde se está pensando construir el canal es una zona altamente vulnerable ante la ocurrencia y ante la presencia de estas fallas sísmicas que han sido comprobadas en nuestro país. Lo otro es que nosotros, además de la parte hidrometeorológica, hemos retomado la parte de los riesgos geológicos por las amenazas sísmicas, y hemos tratado de hacer una unificación. Hicimos una combinación de todas estas variables y logramos hacer un solo mapa para poder tener una idea de cuáles son los municipios o las zonas en nuestro país que son más vulnerables ante la ocurrencia de algún tipo de fenómeno. Cuando nosotros hicimos este análisis y este cruce de variables, logramos ver de que, por ejemplo, todo esto que está en color rojo es el área que tiene un mayor nivel de vulnerabilidad ante algún tipo de amenaza natural, ¿verdad? Toda nuestra información, si alguien quiere corroborar, ¿verdad?, toda esta información nosotros como Centro Humboldt lo manejamos público, para que ustedes puedan ver posteriormente, si acaso desean, cómo fue que se hicieron esos cruces para poder llegar a este mapa. Lo otro que tenemos es que, bueno, ya en el sobrevuelo habíamos visto un poco cómo estaba y cómo atravesaba la ruta nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ya habíamos visto, por ejemplo, de que estaban las dos reservas de biosfera, la reserva de biosfera de la isla de Ometepe y la del sureste, que es esta línea que está acá, que integra que integra 6 áreas protegidas adicionales a esta reserva de biosfera. Pero además en la parte del Pacífico tenemos, aunque no son considerados como áreas protegidas, tenemos un área frágil y sensible, como lo son los arrecifes coralinos del Pacífico, que tiene que ser tomado en cuenta también ante la eminente construcción de este proyecto, ¿verdad? Y ahí, con esto, lo del análisis de emplazamiento. Eso nosotros lo hemos hecho después que hicimos todo el análisis cartográfico. Se hizo un trabajo de campo para hacer el levantamiento in situ en el lugar, para hacer valoración y algunas observaciones directas en los terrenos para comprobar la información que teníamos. Hemos llegado a esta parte que hicimos un análisis de emplazamiento. Esto es un instrumento que se utiliza a nivel de la región centroamericana, que ha sido recomendada por el CEPREDENAC, ¿verdad?, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, pero que ha sido retomado por nuestras instituciones a nivel nacional. Y después de haber analizado variables como clima, geología, todo lo que tiene que ver con el relieve, la geología, los tipos de suelo, cómo estaban nuestras fuentes de agua a nivel nacional, y tomando en consideración todas las zonas frágiles ambientalmente y todas las áreas que tienen un alto nivel de riesgo ante la ocurrencia de amenazas naturales. Luego de haber hecho todo esto y haber utilizado una matriz a través de un método semicuantitativo, se llenó, ¿verdad?, y a través de valores, logramos ver de que realmente
según esta metodología y tomando en cuenta la información cartográfica, documental y la retomada in situ, esta evaluación de emplazamiento se obtuvo un valor promedio de 1.57. ¿Qué significa eso? Según esta metodología, define como no elegible a este proyecto a nivel nacional. ¿Por qué? Por presentar un estado de alto riesgo que puede dar lugar a severas afectaciones, no únicamente a la parte ambiente, sino a la calidad de vida de todas las personas que están emplazadas en la zona de influencia de este proyecto, ¿verdad? Y luego tenemos la parte de la evaluación de impacto ambiental, que ya es como la parte más conclusiva. Luego de haber hecho todo el análisis de todos los componentes, de todas las variables, de todos los elementos, llegamos a trabajar una matriz de evaluación de impacto ambiental. Es la misma matriz, la misma herramienta que utiliza el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales para hacer sus evaluaciones de impacto a diferentes proyectos, principalmente proyectos de categoría 1, que son los proyectos de mayor nivel de envergadura o de importancia que hay en nuestro país. Y tomando esto, ¿verdad?, llegamos a la parte de llenar esta matriz. Nosotros acá hemos analizado muchas de estas variables ambientales. Esto solamente quiero que vean de que están todos los valores que nosotros hemos trabajado, todas las variables que hemos trabajado, tanto de clima, calidad de aire, ruido, vibraciones. Ahí se plasman todos aquellos posibles impactos que pueden generar este proyecto y se le da un valor. Luego que se hace eso, ¿verdad?, y se toma en consideración lo que es el grado de destrucción que pueden tener estos impactos, en la extensión o el área que va a afectar cada uno de estos impactos, en qué momento se van a dar, si van a ser persistentes o no, el efecto, si los efectos van a ser muy graves, y el tema de la cantidad de la población, que es uno de los elementos que nosotros hemos tomado más en cuenta, ¿verdad? La cantidad de población que cada uno de estos posibles impactos puede generar. Cuando nosotros hicimos todo el llenado de esta matriz de la manera más objetiva y profesional posible, nosotros retomamos, ¿verdad?, y a través de una ecuación sencilla podemos ver, por ejemplo, los resultados que dan esto. Y al final, la evaluación de impacto ambiental nos da de 70.92. ¿Qué significa eso? Cae sobre este rango. ¿Y qué dice? Que si da por encima de 60 puntos de promedio, cuando uno hace y utiliza esta matriz, entonces el impacto ambiental de este proyecto es muy significativo. Ahí nosotros, ahí es donde dice de que en la parte de que es un impacto muy significativo, dice claramente de que la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en el momento en que hace una evaluación de impacto ambiental y que sale el rango por encima de los 60 puntos como promedio, tiene que dar una resolución negativa o desfavorable en contra del proyecto, y da algunas razones. Razones, por ejemplo, de que puede ser denegado este proyecto ambientalmente si violenta una o más normativas, leyes, reglamentos o decretos que tengamos dentro de nuestras políticas a nivel nacional desde el punto de vista ambiental, social, etc.
pero también menciona el hecho de que un proyecto de este tipo que sea que tenga un nivel de afectación grave o severa sobre poblaciones a nivel nacional también debe de ser considerado como un proyecto al cual no se le puede dar pase, ¿verdad? Yo ahí quisiera concluir y yo creo que el periodo de preguntas y respuestas va a ser posteriormente. Bien, esto es parte de los resultados, por supuesto. Este es un documento voluminoso. Tratamos de hacer aquí, por efectos de resumen, las partes más importantes y conducentes del estudio. Este va a estar disponible en nuestra página web y vamos a poner pronto a disposición la circulación del atlas impreso con una selección de los principales atlas y mapas y conclusiones de este estudio. Yo quisiera cerrar esta parte de la intervención que nos tocó diciendo de que efectivamente la evaluación de impacto ambiental y los estudios ambientales reflejaron lo que ya se esperaba de la implementación y la ejecución de este tipo de proyectos. Que esto es la confirmación, por un lado, del interés de la ciudad, de organizaciones y del Grupo Cocibolca por tratar de generar información apropiada y creíble y técnicamente apropiada, y que nosotros hemos estado trabajando en función de que este proyecto va. Hay especulaciones sobre este asunto. Nosotros desde nuestro lugar y desde las cosas que hacemos no podemos darnos, tomar consideraciones que no sean de que el proyecto va. Los riesgos ambientales son demasiado altos como para tomarse este asunto como solamente una cosa de negocios que se puedan estar empujando y que no tienen el propósito de la construcción de las obras que se dicen. Nuestra posición y nuestra determinación es darle seguimiento a la realización y a la ejecución de este proyecto y tratar de seguir informando a la población en la ruta, pero en todo el país, y también poniendo nuestra mejor disposición técnica para poder contribuir al país y, ¿por qué no?, a las autoridades de gobierno para que mejoren y poder servir de cierta manera de una conciencia crítica a la realización y ejecución de este trabajo. Gracias.